Ahora vamos a ver generalidades de las desaceleraciones cuando estamos viendo el registro cardiotocográfico. Entonces, ya en el video anterior vimos en el registro cardiotocográfico, tenemos en el eje de las X, tenemos tiempo, y en el eje de las Y, tenemos en la primera parte, tenemos la fuerza de las contracciones uterinas, y en la segunda parte tenemos la frecuencia cardíaca fetal. Entonces voy a poner, por ejemplo, estas son contracciones uterinas. Y en el video anterior vimos la frecuencia cardíaca fetal, que la vamos a medir con la línea de base de la frecuencia cardíaca fetal. Esa va a ser la frecuencia cardíaca fetal, que va desde 100 hasta 160 latidos por minuto. Vimos la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal y vimos las aceleraciones y cómo diferenciar entre variabilidad y aceleraciones. Ahora vamos a ver generalidades de desaceleraciones. Ahora, para decir que el feto tiene desaceleraciones, tenemos que tener una disminución de la frecuencia cardíaca fetal a partir de la línea de base de más allá o igual de 15 latidos por minuto. Entonces, estas son las contracciones uterinas. Ahora vamos a poner la frecuencia cardíaca fetal. Digamos, esta es la frecuencia cardíaca fetal. Esta es la línea de base. Digamos que tenemos mínima variabilidad para hacerlo fácil. Y tenemos las desaceleraciones. Entonces, voy a poner esta es una desaceleración, o sea, una disminución de la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, aquí, digamos, son 140 latidos por minuto y aquí, digamos que son 120 latidos por minuto. Entonces, la diferencia a partir de la línea de base hasta el punto más bajo de la desaceleración, o sea, hasta el nadir, fueron más allá de 15 latidos por minuto, o sea, la frecuencia de la línea de base disminuyó más allá de 15 latidos por minuto. Aquí tuvimos una disminución de 20 latidos por minuto y con que sea más allá de 15 se considera como una desaceleración. Si hubiéramos tenido que la disminución de la frecuencia fue menos de 15 latidos por minuto, digamos aquí son 140 y digamos que aquí son 130 latidos por minuto, aquí hubo una disminución de la frecuencia cardíaca de 10 latidos por minuto. Esto no se considera una desaceleración, porque dijimos desaceleración es que la frecuencia disminuya más allá de 15 latidos por minuto al momento de la desaceleración. Entonces, esto se consideraría como una variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal. Bueno, de la línea de base de la frecuencia cardíaca fetal, que es en parte lo que vimos en el video anterior, cuando vimos diferencia entre variabilidad y aceleraciones y desaceleraciones. Entonces, eso tiene que ser para que consideremos una disminución de la frecuencia como una desaceleración. Ahora, tipos de desaceleraciones. Tenemos desaceleraciones precoces, desaceleraciones tardías y desaceleraciones variables. Estas son las principales. Hay otras que son las desaceleraciones prolongadas, pero estas rápidamente las vamos a ver. Todas las vamos a ver más específico en los siguientes videos. Y estas son las más características. Las desaceleraciones precoces, estas son las normales. Y estas lo que implican es una respuesta vagal a la compresión de la cabeza fetal. Compresión de la cabeza fetal. Las desaceleraciones tardías, esas implican hipoxia fetal. Y las desaceleraciones variables, esas implican compresión del cordón umbilical. Compresión del cordón umbilical. Ahora, de las desaceleraciones tenemos dos tipos, basados en qué tanto se tarda en llegar al punto máximo o al punto mínimo de la desaceleración.
que esto es, tenemos desaceleraciones bruscas y desaceleraciones graduales o graduales. Las desaceleraciones bruscas son cuando el tiempo que pasa desde el inicio de la desaceleración hasta el punto más bajo, o sea, hasta el nadir, son menos de 30 segundos. En cambio, las desaceleraciones no bruscas o desaceleraciones graduales son cuando el tiempo que pasa desde que inicia la desaceleración hasta el nadir son más allá de 30 segundos. Entonces, un ejemplo es, por ejemplo, aquí empieza la desaceleración. El punto más bajo o el nadir de la desaceleración está aquí. Entonces, si el tiempo que hay desde aquí hasta aquí son menos de 30 segundos, digamos que en este caso fueron 20 segundos, esta se considera una desaceleración brusca. Obviamente, si ya la consideramos desaceleración, o sea, si la disminución de la frecuencia fue más allá de 15 y el tiempo que tarda desde que inicia hasta el punto más bajo es menos de 30, es una desaceleración brusca. Digamos, tenemos otra desaceleración y el tiempo que pasa desde que inicia la desaceleración hasta el nadir de la desaceleración, digamos que fueron 50 segundos. Entonces fueron más de 30 segundos lo que se tardó desde aquí hasta acá. Y si esta disminución de la frecuencia cardíaca es más allá de 15 latidos por minuto, esta es una desaceleración gradual. Entonces tenemos las desaceleraciones precoces y desaceleraciones tardías, que son desaceleraciones graduales. Estas son desaceleraciones graduales. Entonces, ya sea una desaceleración precoz o una desaceleración tardía, desde que inicia la desaceleración hasta el punto más bajo de la desaceleración, nos vamos a tardar más de 30 segundos. Y las desaceleraciones variables son desaceleraciones bruscas. O sea, que desde que inicia la desaceleración hasta el punto más bajo de la desaceleración, nos vamos a tardar menos de 30 segundos. Ya más específico, en los siguientes videos vemos cada una de estas en específico. Y ya por último, de generalidades, tenemos las desaceleraciones pueden ser recurrentes o pueden ser intermitentes. Las recurrentes son cuando tenemos que las desaceleraciones están presentes en más allá o igual al 50% de las contracciones uterinas. Esto es, ya voy a borrar aquí. Esto es, tenemos las contracciones uterinas. Digamos, estas son las contracciones uterinas. Y tenemos la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, vamos a poner un periodo de 20 minutos. Digamos que todo esto son 20 minutos. Esto sucede en 20 minutos. Entonces, si en un periodo de 20 minutos tenemos que las desaceleraciones, que más del 50% de las contracciones uterinas están presentes, las desaceleraciones, son desaceleraciones recurrentes. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 contracciones uterinas en un periodo de 20 minutos y generalmente las desaceleraciones se correlacionan con las contracciones uterinas, ya sean precoces o tardías, pero se correlacionan. Entonces, de estas 4 contracciones uterinas, solamente hay 3 que están asociadas o que están presentes las desaceleraciones. Entonces, 3/4 son 75%. En este caso, en un periodo de 20 minutos, tenemos que las desaceleraciones estuvieron presentes en el 75% de las contracciones uterinas. Y dijimos, para que sean desaceleraciones recurrentes, las desaceleraciones tienen que estar presentes en más o igual del 50% de las contracciones uterinas en un periodo de 20 minutos. Si solo hubiéramos tenido, por ejemplo, una contracción uterina,
de estas, perdón, si solo hubiéramos tenido una desaceleración que coincide con de estas cuatro, entonces de estas cuatro contracciones uterinas, solo una está relacionada con una desaceleración, esto es el 25%. En este periodo de 20 minutos tendremos desaceleraciones intermitentes. Entonces, desaceleraciones, tenemos desaceleraciones precoces, tardías, prolongadas y variables, que las precoces son normales, las tardías son hipoxia fetal y las variables son compresión del cordón umbilical. Tenemos desaceleraciones bruscas, que son las variables, que es cuando el tiempo que tarda desde que inicia hasta el punto del nadir es menos de 30 segundos, y las desaceleraciones graduales, que son las precoces y las tardías, que es desde el punto de inicio hasta el nadir, son más de 30 segundos. Y para que se considere una desaceleración, tenemos que tener que la disminución de la frecuencia cardíaca a partir de la línea de base hasta el nadir son más allá de 15 latidos por minuto.